Bueno, ahí no sé si alcanzás a ver, Pablo. Sí, ahí. Bueno, acá estamos hablando de una universidad. Vamos a primero a ver dónde está ubicada esta universidad o cómo es. Bueno, esta es alguna de las fotos de la universidad que me dio curiosidad de conocerla, ¿no? Es una universidad hermosa, gigante, enorme en Estados Unidos. Y digo, no solo por lo grandioso del predio, los edificios, etcétera, etcétera, sino porque además tiene una diversidad de cátedras y de departamentos, la verdad es impresionante, porque se estudian humanidades, ciencias sociales, ingenierías, ciencias de la salud. Dentro de las ciencias de la salud que nos interesa a nosotros, por supuesto tienen medicina, pero también tienen el departamento por ejemplo, medicina biomolecular, genética. Ahora lo voy a pasar. Y tiene un área de neurociencias. ¿eh? Eh, o sea que es una universidad, yo no la conocía por nombre nada más, pero la verdad que es una de- creo que debe ser una de las universidades más grandes del mundo, ¿no? A ver, como curiosidad, está cerquita de Washington, ¿m? Acá se puede ver, y estaría al sur de lo que sería Nueva York, concretamente en la región o en la ciudad de Baltimore, la que mencionabas hace un rato, ¿no? Ajá. Eh, Luciano, con todo lo que me estás mostrando, yo te iba a hacer una pregunta y quedó descartada porque mi pregunta era, ¿qué diferencia hay entre una encuestadora privada en donde se le hacen preguntas a una serie de personas que han tomado ayahuasca, peyote, bufo, el componente de DMT, dimetiltriptamina, a una encuestadora de grupos científicos? Ahora entiendo por qué la envergadura y lo que está detrás de esos científicos, estas universidades, mega universidades científicas del mundo. bueno, Pablo, con respecto a lo que me decís, las encuestadoras. Una encuestadora generalmente son empresas privadas, tienen todas las herramientas que tienen que ver con el muestreo estadístico, eh, todos los modelos para hacer una estrategia de muestreos, etcétera, etcétera, para una multitud de temas, ¿no? Digamos que una encuestadora no es especialista en este tipo de cosas. Esta, como es una universidad, ahora después en todo caso podemos poner el grupo que hizo este tipo de estudio, pero hay una treintena de profesionales de distintos ámbitos que han hecho un trabajo interdisciplinario. Quiero remarcar eso de que es un trabajo interdisciplinario, el abordaje de cualquier tipo de estudio. Uno si se, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en hacer un estudio químico o desde el punto de vista químico de la situación, vamos a tener un panorama totalmente incompleto, por más que incluso podemos llegar a, a- a suponer ciertos aspectos de otras disciplinas que nosotros no manejamos, ¿no? Pero es importante que sea interdisciplinario porque, por ejemplo, yo estudié química, pero también estudié ingeniería mecánica, porque las materias de ingeniería mecánica están dentro de lo que es el programa de química. Pero yo no voy a tener el manejo de esa especialidad de la mecánica como la tiene un mecánico. Y cuando vos sos químico y suponele que haces mecánica, después te das cuenta que lo que sabes de mecánica es muy poco, incluso tenés conceptos que pueden ser erróneos. Y viceversa con el mecánico que sabe química. ¿Ok? Esto se puede dar Entiendo. tanto también cuando nos enfocamos en la química y hay algo que tenga que ver con la psicología,
que nosotros presuponemos, y está el psicólogo, que algo puede saber de química y presupone sobre aspectos químicos. Pero esto aplicarlo a todos los enfoques que tienen que ver con las distintas especialidades. Entonces, el trabajo interdisciplinario, yo te diría que sería obligatorio para que algo tenga verdadera calidad. ¿Mm? ¿A qué viene todo esto? Es que el grupo de la Universidad Hopkins es amplio, multidisciplinario. Tenés neurólogos, psicólogos, matemáticos especializados en el tema del análisis estadístico, e incluso de otras universidades. Así que es muy distinto al trabajo que puede hacer una encuestadora fríamente sobre este tema, digamos, ¿no? A los que uno les dice, les da un cuestionario y dice, andá, haceme estas preguntas, y le da algún entorno de tipo de variables de entorno como para orientarlo y punto. Esto es bastante distinto. Como herramienta, una encuesta y la aplicación de las estadísticas, yo te diría que es fundamental, es crucial. Hay quienes consideran que o confunden cuando leen rápidamente el título de esta investigación y dicen, ah, claro, una universidad llenaron de gente, un montón de gente y empezaron a aplicarle DMT. No tiene nada que ver a eso, simplemente que es una consulta a un N, que es el espacio muestral de 2.650 y pico encuestados, los cuales provienen de una muestra mucho más grande, a las cuales se les han aplicado muy severos y certeros filtros. Como 10.000. No más, recuerdo como 20.000 y pico, creo 26.000. Se eliminaron a aquellos, por ejemplo, que respondieron 2 veces, quienes habían sido menores, quienes consumen otras drogas que no tienen que ver con esta, un montón de cuestiones. Quienes no hablaban inglés, por ejemplo, porque es importante que la encuesta haya sido en inglés. Si bien es internacional, no es exclusivamente en Estados Unidos. Así que se ha llegado, y eso lo detalla muy bien en todo un apartado, porque así debe ser. El estudio dice cómo se ha llegado a ese N de 2.651 personas, ¿no? Sí. Esto para darle cierta robustez y pureza al estudio, digamos, es lo que se pretende, ¿no? Luego de realizar una serie de encuestas y de preguntas, este grupo, cabe aclarar que se basan en encuestas que ya habían sido realizadas. Volvemos al tema de el estado del arte, qué se hizo antes, etcétera, etcétera, ¿no? A los cuales seguramente habrán aplicado sus criterios, sus preguntas adicionales, etcétera, etcétera. Por ahí se menciona de que todo este trabajo había tenido un gran auge por allá por las décadas del 60 y del 70, y luego por una mala prensa o por una cuestión de cuestiones legales y qué sé yo, se medio quedó en el olvido todo ese trabajo. Pero mucho de ese trabajo se rescató para continuar, porque en ciencia no se trata de borrón y cuenta nueva, o sea, a preguntarnos si la Tierra es plana a esta altura del partido, ¿no es cierto? Se trata de continuar algo que supuestamente está bien hecho, en función de lo que es el método científico, ¿no? Que Claro. te daría esa certeza, porque siempre hay cuestiones o sorpresas que nos da la naturaleza, ¿no? Cuando uno hace una investigación. En este paper, en el cual describen entidades similares a las que se ven justamente en las visitas de dormitorio o en las abducciones. Por eso lo interesante de este artículo, que es un artículo científico, ¿no? Claro. Justamente nosotros estamos hablando, ¿por qué hablamos del DMT? ¿Por qué lo hablamos? Porque justamente este paper científico es un grupo de científicos hicieron una entrevista a un montón de gente que ha tomado
DMT, de varias razas y de varios estados sociales, etcétera, etcétera, y llegan a una conclusión que, bueno, acá yo tengo el paper, lo voy a leer, y dice así: conclusión, dice: las experiencias de encuentros con entidades ocasionadas por la DMT tienen muchas similitudes con las experiencias de encuentros con entidades no relacionadas con drogas, como las descritas en contextos de religiosos, abducciones extraterrestres cercanos a la muerte. Aspectos de la experiencia de su interpretación produjeron cambios ontológicos profundos, duraderos en la cosmovisión. Ahora me lo vas a explicar, pero lo que me llama muchísimo la atención a mí y a vos y a muchos que estamos dentro de la investigación del fenómeno, más específicamente la adopción, es que la gente que toma DMT tiene la misma visión de entidades alienígenas, porque acá lo dice, es un documento científico, no es nada conspiranoico ni nada raro, que ven lo mismo que ven las personas que son abducidas en un dormitorio sin DMT. Entonces a mí se me hace dudoso cuando dicen que es un psicoactivo alucinógeno, sino que es una realidad más real que la realidad. De hecho es lo que dice el paper y lo que dicen muchos de las encuestas, que es justamente eso, una realidad más real que la realidad. Justamente es una de las conclusiones que llegan en este trabajo, que es un trabajo que evidentemente lo han llevado y han llegado a esas conclusiones quizás sin buscarlas. Exactamente, exactamente. De hecho, acá, por ejemplo, hay una estadística. Bueno, pero estoy buscando acá. O sea, la estadística habla de que todas estas personas que tomaron DMT, o sea, yo vuelvo a reiterar, todo este paper científico está hecho por científicos, que yo lo voy a leer acá, que tienen que ver con Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, Facultad de Medicina, Hopkins, Baltimore, de Estados Unidos, ¿sí? Después está la otra, Facultad de Trabajo Social de Ohio State University de Columbia, Facultad de Medicina de la Universidad de Median, Baltimore, Departamento de Psicología de la Universidad de California, San Diego, Departamento de Neurociencia, Facultad de Medicina, Johns Hopkins, Baltimore, Departamento de Neurociencia, todo esto que yo nombro, se ha juntado y han hecho una entrevista a personas que han tomado DMT, donde hicieron una elección, pero las personas que fueron elegidas son de diferentes clases sociales, de diferentes estadios, casados, solteros, divorciados. Predomina un gran porcentaje de gente blanca, pero son varios aspectos, no es que se seleccionaron a algunas personas. Y lo que más me llama la atención de este paper científico increíble es que el 81%, el 82% de las 2.500 personas han tenido experiencias con entidades bien similares al caso de adopción. Por ejemplo, acá dicen que las entidades en porcentual ser, por ejemplo, han visto ser un 60%. Alien, extraterrestres, el 39% de esas personas vieron el fenómeno alienígena. Sin embargo, la parte más fantasiosa y la parte más irreal, que es lo del gnomo, un 5%, Hada, un 8%, y un Delfo, 14%. O sea, toda esa parte fantasiosa se ve menos. Pero todos, el 80%, han visto entidades. Entonces, lo que a mí me llama la atención y podría pensar que el DMT sería un conector evidente o una evidencia de que existen seres alienígenas asociados a la toma de DMT y similarmente paralelos a los fenómenos de adopción. O sea, ¿qué se entiende por adopción? Las personas que están en una alcoba, que vienen los alienígenas, los secuestran, los llevan a una nave y ellos describen, sin haber tomado DMT, lo mismo que describen los que han tomado DMT. Entonces, ¿cuál es la duda, Gustavo? ¿Es un psicoactivo alucinógeno o algo más real que la realidad?
No, es evidente cuando estamos hablando de gente que está inducida porque tiene esta molécula puesta y ven eso, con gente que no tiene esa molécula, no genera un trabajo de meditación para generar esa DMT y que les dé una percepción de realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que se junta la percepción ampliada de la realidad de los que sí tienen DMT o generan su propio DMT con la gente que ve una realidad, ¿sí? Y no tiene relación con la DMT. Entonces, quiere decir que tanto la percepción como esa realidad, ambas existen. Y te voy a leer una parte que es muy interesante y la remarqué, donde dice que Strassman estimó que al menos la mitad de los participantes en sus estudios de dosis altas de DMT intravenoso, no inhalado, o sea, estamos hablando de ya contacto con sangre, informaron experiencias de viajes a mundos alternativos y que el contacto con seres o entidades extraterrestres era una variante de esta categoría. Está clarísimo en el país. No, o sea, no lo saqué de otro lado que no fuera este paper científico, que bueno, yo lo pude ubicar a través de como yo he trabajado mucho con componentes químicos y con biológicos, bioquímicos. Una de las formas de poder llegar a los papers es a través del Chemical Abstracts, que es donde se patentan y donde todos los descubrimientos o todos los trabajos que se ingresan a Journal a nivel mundial se pueden acceder. Bueno, a partir de ahí me puse a trabajar de alguna manera en conseguir este tipo de trabajos y pudimos tener acceso a este trabajo muy interesante y muy nuevo, porque es del año 2020, es de abril del año 2020, de este que estamos transcurriendo. Sí, inclusive viene de un ámbito totalmente ajeno al campo de la investigación de lo que es el fenómeno OVNI, las adopciones, etcétera. O sea, viene de una parte que no tiene nada que ver, pero creo que se toparon con una realidad y con una sorpresa. Porque quizás el DMT sea el nexo entre todo este tipo de cosas. Inclusive con Gustavo, en varias charlas en privado, él me ha mostrado y me ha leído otro paper que tiene que ver con el análisis de orina de las personas que son esquizofrénicos o tienen algún tipo de problema mental. A ver, Gustavo, contame ese paper. Sí, ese es un paper que se hizo acá en la República Argentina. También es muy interesante. Es de la Cátedra de Farmacología. No conozco a la gente de ahí, pero es muy interesante poder ubicarlos y hablar con ellos. Es un trabajo realizado también a través del CONICET. Y el encuentro de todos estos trabajos de la observación que todas las personas que tienen un grado de esquizofrenia tienen concentraciones elevadas de DMT. Pero no se explicaban que habían personas que tenían esquizofrenia y no tenían concentraciones elevadas de DMT. Entonces se encontraron justamente a través de estudios hay un equipo de estudio químico que se llama HPLC, que son cromatografías gaseosas o cromatografías líquidas de alta presión. Se pueden encontrar las estructuras y las concentraciones de determinadas moléculas en la orina, así como se hacen, por ejemplo, los análisis clínicos. En un análisis clínico, en la orina, pueden detectar hormonas, pueden detectar T4, bueno, esos son estudios normales dentro de lo que es el análisis clínico en bioquímica. Pero estos doctores en química han hecho un procedimiento donde pudieron
ver y cuantificar concentraciones de DMT en orina, y se encontraron que encuentran concentraciones donde no hay DMT en esquizofrénicos de bufotenina. O, casualidad, otro de los componentes que pueden generar percepciones ampliadas de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que encontraron en la esquizofrenia tanto producciones elevadísimas de DMT como producción elevada de bufotenina. O las dos, o cada una de alguna manera, de manera particular. Y esto genera en este tipo de personas ver una realidad que nosotros no percibimos. Y nosotros los tratamos como si fueran locos, y es muy difícil de vivir cuando uno no sabe si lo que le está pasando es real o no es real, y resulta que lo que viven es una realidad más real que la nuestra. También, bueno, en el paper científico que hablamos sobre el tema de los análisis, se encontraron en los pacientes esquizofrénicos análisis de orinas específicos, que de hecho vos decís que vos por privado me pasaste un informe de eso, donde se encuentra niveles elevados de dimetiltriptamina, DMT y bufotenina en la orina. Ahora, una pregunta, Gustavo, porque es una cosa que tengo en duda. Sin, digamos, desacreditar la real enfermedad de la esquizofrenia, ¿podría pasar que algunos pacientes con un diagnóstico esquizofrénico podrían estar viendo cosas hiperdimensionales a través de la DMT y se podrían confundir con la esquizofrenia? Pues es una duda que tengo yo en eso. Mira, a nivel profesional y personal, no hay, digamos, una dicotomía tan grande en realidad. Hay que entender que la esquizofrenia en realidad es un cuadro que está, iba a decir diseñado, que está generado por una importante carga genética. Después de la carga genética también hay un ambiente facilitador para que el sujeto se desestructure, porque la esquizofrenia no es nada más y nada menos que la ruptura de la estructura de la personalidad. Ahora, más allá del efecto, digamos, de la enfermedad en sí, que hay que tratarla, el mecanismo por el cual ciertas personas acceden a realidades trascendentes, positivas, es el mismo mecanismo por el cual acceden algunos pacientes esquizofrénicos o muchos pacientes esquizofrénicos a nivel negativo, a nivel persecutorio. Entonces, el tema concreto es que lo que está por verse acá, y que es muy importante como punto de partida para seguir investigando, es si lo que ve el esquizofrénico es más real que la realidad, y su estructura no está preparada para soportarlo, y entonces se escinde, que es un mecanismo de defensa. Escisión significa separarse, partirse, ¿sí? Entonces, de golpe aparece, tiene mucho que ver también con la imaginería. Yo conozco casos de hospitales esquizofrénicos que no hablan de, qué sé yo, de un carnicero que los corre con un cuchillo. Entonces, no son todos los casos en que estos sujetos ven entidades, pero a veces acceden a algo que está calcado, ¿sí?, de las experiencias cercanas a la muerte, no tanto de las cercanas a la muerte, pero las experiencias de abducción o las experiencias con enteógenos, ¿sí?, que entran a un estado en el cual ciertas entidades los visitan o los ven. El contenido ideatorio es variable, pero el mecanismo es el mismo. Y lo que hay que empezar a pensar es eso, ¿no? Si eso que está viendo el esquizofrénico, que nosotros, entre comillas, por suerte no podemos ver, es algo que ayuda a que su estructura se rompa más todavía y produce efectos traumáticos. Entonces, desde el punto de vista de la salud, ese proceso hay que detenerlo porque desestructura por completo al sujeto. Pero ¿qué pasa si esa misma experiencia ocurre en un sujeto que tiene monoaminas oxidasas en mayor cantidad, que puede acotar y disminuir la experiencia o la acción de la dimetiltriptamina? Hablando en criollo, hay una sustancia química que la para a la dimetiltriptamina para que eso no se conforme en la realidad total. Pues si estamos en esta realidad total, nos volvemos locos.
Claro, Entonces, los mecanismos son muy similares. La diferencia es que en un sujeto, ese sujeto lo puede, digamos, integrar en su vida porque no tiene una estructura esquizofrénica y el esquizofrénico no. Así a rasgos generales, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que el esquizofrénico está contactado con extraterrestres, y que no está contactado, y que está todo bien que la esquizofrenia siga dando vuelta porque se altera la conciencia y no hay conocimiento cuando uno no puede ser capaz de absorberlo eso. No hay, hay daño, evidentemente, cuando uno, y el daño cada vez es mayor cuando uno no está preparado estructuralmente para poder ver eso que se asoma. Y eso que se asoma siempre ha sido la gran disquisición, ¿sí? Si el loco es loco porque, como dice un dicho, perdió todo excepto la razón, o sea, si lo que ve es real, pero es una realidad que es abrumadora y al mismo tiempo incapaz de soportar desde su estructura, y otro que lo ve y no es esquizofrénico, lo tratan de loco también, pero está viendo algo que, o está percibiendo algo. Y la otra cuestión es, ¿está dentro o está afuera? Y yo creo que es justamente una reacción que tenemos que ir un poco a las neurociencias y la relación entre mentes y máquinas, entre hardware y software, ¿sí? Los modelos ahora bioelectrónicos o los modelos cuánticos, incluso para el tema de procesamiento de información, están muy en boga en las neurociencias. ¿Y qué quiere decir? Que un sistema se conecta con otro. Este otro sistema provee determinados estímulos para que se libere, digamos, un mecanismo interno químico para que pueda ser captada esta realidad. Y muchas veces el estrés o situaciones, digamos, de tensión extrema favorecen desde ciertas hormonas o de ciertas glándulas que tenemos en el cerebro y desde también el cerebro de su conjunto, porque hay, digamos, neurotransmisores libres que no son captados por los receptores, ese tipo de cambio, ¿no? Ese tipo de, digamos, activación. Por ejemplo, se ha comprobado que las experiencias con dimetiltriptamina provocan neurogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean nuevos caminos neuronales. Y esos caminos neuronales abarcan campos como la emoción, la atención, la concentración, la memoria, el aumento del coeficiente intelectual. Ahora, todo eso es muy bueno, pero se produce en un estado de estrés extremo. Da para pensar. Pero es más real que la realidad, y eso lo han dicho muchos, incluso en el estudio creo que había personas que decían que esta realidad es más real que la realidad. Sí, inclusive y eso es muy llamativo. Este paper científico que es el doctor Alan Davis, que fue publicado el 20 de abril de 2020, o sea que es muy reciente, yo lo que hago una observación, la gran cantidad de neurocientíficos que han colaborado en esta encuesta. Es una cosa que me asombra porque yo siempre, en mi ignorancia, porque yo no sé todo, creí que la neurociencia estaba peleada con este tipo de fenomenología, y sin embargo están asociadas neurocientíficos que se encargan de hacer encuestas donde gente ve entidades. Y hablando de esto de la neurociencia, acá tenemos el libro de Strassman, que bueno, ya creo que Gustavo lo ha leído 10 veces más que yo lo llegué a leer una vez traducido por Luciano Galliano, que hizo la traducción al inglés. Pero mira, hablando de neurociencia y de Strassman, que es un científico, un psiquiatra conocido, y hizo un estudio hace 20 años atrás, yo te voy a leer una introducción para que nos demos mecha a hablar, hablando que cuando uno no tiene experiencia de DMT, de adopción ni nada, cuando toma DMT, en este caso, es ingerido a través de una inyección endovenosa, tiene las mismas aptitudes de los planos aductivos. Te lo voy a leer esto y fíjate qué notorio lo que dicen los colaboradores de Strassman, que eran sus propios científicos, que hacían la experiencia. Él hizo más de 400 inyecciones a los sujetos, pero había muchos colaboradores científicos. Entonces, mira, te voy a leer esto. Es en el relato de Contacto a través del velo 1 y velo 2, que son dos capítulos muy interesantes del libro de Strassman, de la molécula de espíritu, que Gustavo me podría dar cátedra con este tema. Yo recién me desayuno con esto, aunque es viejo, me asombra la similitud con el tema de la adopción. Pero mira, te voy a leer esto. El mismo Strassman dice: los relatos contenidos en este capítulo y en el siguiente son los más insólitos y difíciles de comprender.
Son los más extraños y los que más comúnmente evito referirme cuando la gente me pregunta, ¿qué encontraste? Cuando vuelvo a consultar las anotaciones que dice, constantemente me produce sorpresa ver cuántos de nuestros voluntarios científicos hicieron contacto con otros seres. Por lo menos la mitad de los sujetos tuvieron este tipo de experiencia de una forma u otra. Para describirlos usaban expresiones como entidades, seres, extraterrestres, guías y ayudantes. Las formas de vida tenían distintos aspectos: payasos, reptiles. Un psiquiatra hablando de la aparición de reptiles, mantis, abejas, arañas, cactus y muñecos de palitos. Y me sigue sorprendiendo ver en mis anotaciones comentarios como: había unos seres, me estaban llevando y me cayeron encima rápidamente. Es como que mi mente se resistiría a aceptar lo que escribí en mi propio puño y letra. O sea, el mismo psiquiatra no puede creer lo que está viendo. Entonces yo digo, la flauta, esto, el DMT es el nexo o el sospechoso de otras realidades. ¿Qué opinas, Gustavo? Ya, vos sabés que en la biología se conoce el tema de los neurotransmisores como receptores y emisores o neurotransmisores activos, que es el concepto de llave-cerradura, ¿sí? O sea, un receptor recibe una sustancia y el neurotransmisor lo que hace es abrir una llave y girar para que el receptor capte esa sustancia. O sea que todo el cerebro, no digo la mente, que la mente es algo... a ver, la mente es un epifenómeno del cerebro, pero que preexiste. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia, y esto lo dicen los físicos cuánticos, no lo digo yo, que la conciencia es no local, ¿sí? O sea, que se asienta obviamente en un software que le permite funcionar, o en un hardware, mejor dicho, que le permite funcionar. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de cuestiones? Ocurre que aparentemente las experiencias estas están diseñadas desde un principio de los tiempos de la misma manera, o sea, se los llevan, los implantan o lo inician también, ¿por qué no? Le cuentan algunas cositas acerca de la realidad real de la vida y cómo se debería vivir y todo lo demás, y lo devuelven. Esto ya le pasó a chamanes que no ingerían ayahuasca también, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, a los chamanes siberianos, ¿sí? Estos chamanes siberianos, ¿qué pasa? No ingerían ayahuasca o no ingerían por sustancias psicoactivas, pero por el aislamiento y por las características particulares de cómo eran elegidos, tenían cierta similitud a los esquizofrénicos. Mirá vos. Y captaban, no eran, o no sabemos si eran o no, pero la cuestión es que captaban realidades que le tenían que transmitir al pueblo. Entonces, este diseño es un diseño que siempre existió y que de alguna manera es inherente a la forma en que tiene ese fenómeno, eso, ¿sí? Llamarlo alien, llamarlo como lo quiera llamar, de comunicarse con el ser humano y de alguna manera, como las ratas de laboratorio, quizás, ¿no? Digo, esto es una hipótesis mía, ¿no? Como de inducir ciertos cambios para ver las respuestas y ver qué aprendemos de eso, y ver cómo nos sirve eso. A veces salimos ganando, a veces salimos perdiendo. Pero la estructura del cerebro, la forma de función y la activación a través de neuroquímicos, exógenos o endógenos, parece un diseño destinado justamente a poder acceder, digamos, a cierta parte, esto lo explicaría mejor un ingeniero quizás, ¿no? A veces en una memoria se incorporan coolers para que esa memoria se expanda. Bueno, lo que hace el fenómeno es eso, ¿no es cierto? Es, digamos, como editar a través de los neuroquímicos ciertas vías neuronales que se van abriendo a una realidad y después le ponen el tapiz de interpretación más adecuado que el sujeto pueda tolerar. Pero la función que hacen, ¿sí? Y los resultados de eso son siempre los mismos. O sea, hay ahí un factor externo, factor exógeno, que produce cambios en el sujeto. ¿Sí? Y que lo produce a nivel externo, volvamos a repetirlo, ¿sí? No estamos hablando de cosas que solamente pasan adentro de nosotros, o que tenemos un sueño donde algunos arquetipos junguianos explican la realidad de la vida y aparece el viejo con barba. Y hay muchos, por ejemplo, textos de esos en Psicología y Alquimia, un libro memorable de Jung, pero no estamos hablando de eso. Después hay todo un capítulo aparte de aquellos que le interesan que la estructura de los mitos es ontológica, porque de alguna manera está tomada de una realidad, la realidad de la experiencia de toda la raza humana
en relación con esto. ¿Sí? Exacto. Con esto de lo que estamos hablando. Sí, yo creo que lo que vos estás diciendo es como que hay una escenografía, o sea, que el DMT revela una existencia de escenografía arquetípica hace muchos años. Es decir, que si yo hubiese tomado DMT en el siglo XIX o XV, hubiese visto una bruja, un incubo, un sucubo. O sea, por eso el DMT abre una escenografía que hace rato que está en el ser humano. Porque vos fíjate que los científicos, acá en el libro de Strassman, cuando toman DMT vía inyectable, ellos entran en planos de adopción, quirófanos, camillas, bases subterráneas, naves espaciales. O sea, nunca tuvieron experiencia de adopción. ¿Qué pasaría si estas mismas personas estarían hace 500 años atrás y tomarían el DMT en forma inyectable? No verían naves espaciales, pero verían gnomos, delfos, incubos, sucubos, demonios. Entonces, el DMT está en la puerta de una realidad muy real. Como que el DMT no es un psicoactivo alucinógeno que nosotros vemos taradeces dentro de la cabeza. Hay algo más, porque acá lo están estudiando científicos, psiquiatras, hacen experiencias con métodos científicos, papers científicos. Entonces estamos hablando de una realidad que yo, en el momento que estudiaba todo el tema de ufología, porque yo por hoy no me siento ufólogo porque pienso diferente, pero sabemos, Gustavo, que la adopción es bastante escabrosa porque es difícil de mostrar. Es muy difícil. Tal cual. Entonces, es una realidad. Nosotros estamos tocando temas que son difíciles, pero a través de estos científicos, como vos mismo privado me decías, se animan a hacer estas experiencias, y estamos hablando de una revelación del DMT. Está presente en todos estos casos, en los planos esquizofrénicos, en la gente que toma experiencia ve las mismas planos de adopción, en los chamanes. O sea, que el DMT estaría haciendo aperturas. Gustavo me dijo en privado, el DMT te tuerce los cables de nuevo y te reconecta. Es este asombro de mi parte. Yo creo que estas investigaciones de ayahuasca son viejas, son muy trilladas, pero lo que más me llama la atención que en papers científicos, con métodos científicos, aparece la palabra reptil. O sea, yo sé que vos leíste Strassman, donde él hizo ingesta endógena a través de intravenosa, donde el 50% de sus colaboradores y sus 400 personas que ha inyectado DMT directamente se sumergen a la visualización de reptiles, de alienígenas, de entornos de abducción, entornos de camillas, quirófanos, muy parecido a los estados de vigilia cuando los testigos relatan que fueron abducidos, inclusive en los estados de hipnosis, una similitud tan particular, inclusive en el libro de Strassman, en 2 capítulos, creo que es el velo 1 y 2, no me acuerdo el nombre, detallan un tecnicismo tan particular que yo digo, si los científicos, en sus papers científicos, estamos hablando de reptiles, insectoides, abducciones, y en las propias hipnosis se ve lo mismo, evidentemente, a mi manera de pensar, el DMT revela la existencia de estas entidades y la existencia de su actividad. Yo pienso que el DMT actúa sobre la glándula pineal, que es conocida para todos los místicos. Hay diferentes, porque vamos a hablar como teorías, de que nuestra glándula pineal está atrofiada y quizás esto pueda estimular eso por un momento y poder ver otra realidad, ¿no? Date cuenta que habrás escuchado que en todas partes del mundo dicen que los hombres del campo logran ver más a los espíritus, a los duendes. Has de haber escuchado eso, ¿verdad? Sí. Las historias del campo, ¿verdad? ¿Por qué ellos pueden y la gente de la ciudad no? En algún momento leí, es porque la luz artificial va dañando la glándula pineal. La va dañando. Y estas personas lo que hacen en el campo es que se levantan a las 6 de la mañana con el sol y se acuestan a las 6 de la tarde cuando cae el sol, ¿no? Entonces, como que ellos tienen más, en mejor estado
esta glándula pineal para percepción. O sea, yo pienso que actúa sobre ese punto que dormido en nosotros, que es la conexión con un mundo invisible, para hacerlo sencillo, ¿no? Es lo que puedo yo asumir que puede pasar, ¿no? Ok. ¿Has tenido experiencias en toma de MT con algún mensaje de estas entidades? O sea, Pablo, te voy a contar, porque todas estas experiencias son subjetivas, siempre digo, ¿no? La verdad es muy intrínseca, las experiencias son propias, el simbolismo para cada uno es diferente, pero en una de las que te puedo yo contar, que fue muy significativa, yo soy un hombre de análisis, ¿ya? Yo no soy un hombre de fe. Me encantaría a mí ser un hombre de fe, creo que sería más feliz, creyendo ciegamente en todo, pero yo siempre le pongo un análisis. Hasta en los momentos más, en las etapas más fuertes de la medicina, que los chamanes llaman el terror sagrado, y hay un momento en el que tomas medicina ancestral en que puedes sentirte perdido, o puedes sentirte en un estado de, quizás de, no diría una paranoia, pero de un terror, que como te sientes disociado. Entonces tienes que tú centrarte y saber que estás vivo. Y hay técnicas para eso que las he ido aprendiendo en otras cosas, ¿no? Pero en un momento, en una toma que yo hice, porque este camino me llevó a tener muchos amigos, ¿ya? Eso es lo importante de esto, irte conociendo con gente interesante que va caminando el mismo rumbo que tú. Y estuve en una ceremonia donde había varias medicinas, clave de la ayahuasca, y había un chamán que había llegado de México y había traído peyote. Mira, muchas personas, y esto es algo, no sé, medio raro te podría decir, muchas personas buscan las medicinas como locos para vivir un trip, para vivir una experiencia sobrenatural, o vivir no sé, un estado místico, y muchos lo buscan y no lo encuentran. Pero cuando tú estás preparado, el ayahuasca y las medicinas te encuentran. Yo te podría enseñar, tengo como una alacena de condimentos, pero de todos los tipos de medicinas que me han ido dando personas en mi camino, ¿no? Y no las utilizo nunca. Y cuando las utilizo es para ayudar a alguien o irme a la selva con mi grupo de personas que tienen conocimientos ya y experiencias, no cualquiera, ¿no? Pero en esta experiencia estaba este chamán, me recuerdo, mexicano del peyote, voy a obviar los nombres, ¿no? Y no por nada malo, sino para no entrar mucho en detalle. Y el chamán, yo ya había tomado ayahuasca, ¿no? Muy fuerte la experiencia. Y me decía, ¿quieres un poco de peyote? Entonces el peyote es un cactus que lo van deshidratando, ¿no? Y comí poco y realmente no me daba el efecto, ¿no? O tenía que esperar más tiempo. Estoy hablando hace unos 10 años atrás en mi vida, más inmaduro lo que podría ser el día de hoy, ¿no? Y vengo y el tipo tenía mucho peyote. Y me dijo que me comía y me dice, ¿te gusta? Le digo, sí, me gusta. Me dijo, toma lo que tu corazón sienta que debes tomar. Pablo, yo agarré, creo, 1 libra. Y me comí todo ese peyote. Una bendición, dicen ellos, tanto en un momento, ¿no? Y en ese momento sí sentí algo súper extraño, ¿no? Lo voy a contar, ¿no? Pocas veces lo hablo, ¿no? No sé si te conté alguna vez o habrás visto las caricaturas antes del Metro Golden Mayer, creo que era, o no me acuerdo cuál era, en la que está el gato silvestre y hay un perro, y que lo aruñan al perro y el perro se despedaza en varias partes. Sí. Sí, sí. Esa caricatura, Pablo, yo sentí que me desbarataba, así tal cual, y sentí un terror único, porque sabes que en ese momento quizás estás en el miedo más profundo. Entonces viene tu primera voz que habrás escuchado, ¿no? La voz que te cuida. Vino la voz de mi madre y decía, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer si te volviste loco? Pues, si ya no estás ahí. Entonces sentí un terror terrible.
yo trataba a ver, Cristian, vamos a tranquilizarte, tú puedes, porque el que no tiene datos, el que no ha estudiado otras cosas, créeme que se puede volver loco. Ahí vienen los problemas en la gente preparada. Se puede disociar. Entonces yo tranquilo, como te dije, he estudiado muchos años Scientology, no lo estoy promocionando, soy un cuento de mi experiencia y aprendí ciertas técnicas de anclarme en el universo físico y no disociarme. Me tranquilizo y logro después armarme de nuevo, como que me armaba. ¿Sabes lo extraño, Pablo? Que yo me veía las manos y veía mis células, o lo que eran células, y las células eran formas de ojitos reptiles. Y me iba armando de ojitos reptiles. Bueno, puede ser algo como esto, ¿no? Y me gusta esto, ¿no? Entonces, iba llenándome hasta que volví a tener un cuerpo y a respirar. Y ahí vi si unos seres tipo alargados. Entonces yo les preguntaba, bueno, en ese momento de hiperconciencia, yo creo que estás en un estado muy, muy elevado y lo que tú puedes preguntar con tu mente creo que son cuestiones elevadas. Tú no vas a preguntar cómo ser millonario, cómo tener dinero, no. Tú preguntas cosas que están en tu corazón, digo yo, en tu alma. Y le decía a este ser, no en mi mente, le hablaba telepáticamente, bueno, dime qué es la vida. Aparte que este ser estaba parado al lado de una pirámide, ¿no? Pero la pirámide tenía como engranajes adentro, como maquinaria, una pirámide como de cristal. Y pude ver que el mundo, en esa visión, el mundo había miles y miles y miles de pirámides que eran como antenas, algo así. Entonces le decía a este ser, bueno, enséñame lo que es la vida. Y comencé a ver como en un espacio ecuaciones como las de Einstein, matemáticas y fórmulas que no las entendía. Y en un momento logro ver, decía, esto es la vida. No sé si tú has visto esas máquinas de serigrafía que te estaban la cabeza. Sí. Veía como esos cuadros, pero que estaban interconectados como un pulpo infinito. Y eran como cuadros metálicos, y daban vueltas infinitas. Y decía, si ves, esos planos, como esa lámina de acero, es la vida de cada ser humano. Como que era no sé, una fotografía. Me explico, ¿no? Sí, muy bien. O sea, no tuve más explicación. Y de la otra experiencia, bueno, otra de las experiencias, yo lo que te la conté en la otra, ¿no? En la otra entrevista, fue una vez que tomé una ayahuasca de la zona de Pucallpa, Perú. Una ayahuasca muy fuerte, cada uno tiene un efecto diferente. Y fue tan fuerte la experiencia, que sentí también terror, y en ese momento sí hubo una conexión de algo que no lo logro todavía descifrar. Y era una especie de, digamos, si hay extraterrestres serían algo muy parecido a lo que sale en Los Simpsons. Era como con un ojo, con unos tentáculos, y lo que me decía telepáticamente, me decía, bueno, tú estás ahí, pero si tú quieres encontrar el camino de ser feliz, tú no tienes que, más o menos me daba a entender, que ciertos conocimientos explicarlos, o querer lo que quieren muchos, despertar como a la humanidad, o despertar de conocimientos que ya se saben que hay algo, porque si no esa cuestión te va a terminar rompiendo, porque es un plan establecido. Me decía que por más que tú quieras ser como un salvador, o ser un hombre que va con un nuevo conocimiento, vas a terminar mal. Por eso me decía, todos los que han querido ser revolucionarios tipo espiritual, terminaron fritos. El meollo de la cuestión realmente de presentar este estudio científico con toda la rigurosidad de instituciones, desde universidades, ¿no?, hasta los sistemas de control de estupefacientes de Estados Unidos, que son súper rigurosos, es que el objetivo de todo esto fue la comprobación de no solamente el trabajo sistémico del cuerpo humano,
que le permite la conexión de otros mundos, sino también tener la posibilidad de confirmar todo lo que ya veníamos hablando a través de otros métodos, científicamente a través de esto, la interferencia alienígena y espiritual directamente por entidades de todo tipo, como las hay, al cuerpo humano. Y si bien podemos analizar, digamos, porque este estudio son 400 y pico de hojas, el anterior otro tanto, y cuántos otros libros y autores que hemos venido presentando, lo importante es esta aclaración, es decir, venimos confirmando que la interferencia alienígena es una realidad. ¿Por qué? Digamos, porque si bien a nosotros se nos escapa absolutamente desde lo científico con la posibilidad de medir a veces, o inclusive de entrar en este análisis en detalle de la química, si es la molécula esta, es la otra, podemos tener esa aproximación a través de este estudio, pero el mismo doctor, el científico que está atrás de esto, te dice, no tengo la certeza de dónde se produce o cómo viaja, vemos que hace esto, hace lo otro. Acá lo importante es, el cuerpo humano es este portal biológico multidimensional que venimos diciendo. Y tiene esta capacidad extraordinaria de producir y de regular, gestionar estos procesos químicos que nos permiten, a través de tanto los sistemas de meditación o este tipo de comprobaciones científicas a través de la inyección de la droga directamente, o sea, nosotros estamos generando exógenamente, dándole la orden al cuerpo de que se conecte, ¿sí? Ahora comprueban a través de estos sistemas todo lo que venimos hablando de esas conexiones no son alucinaciones nada más, tienen impactos sobre el cuerpo físico también. O sea, pasa a ser una realidad comprobable a través de la generación de esto, porque nosotros antes veníamos diciendo, bueno, cuando hay una abducción, pasa esto, pasa lo otro, se ven estos seres. Ahora, acá lo estamos disparando nosotros. En el momento, en un plazo de media hora, que tiene impacto la DMT, aparecen estos seres, tienen interacción, desde dioses hasta otros que aparecen mucho, en este estudio se los detalla como payasos. Bueno, entiendo que eso, para que la gente entienda mejor, no son payasos, son seres que tienen la posibilidad de camuflarse, como lo venimos diciendo, y a tener la apariencia de tu percepción como ellos quieren. Entonces, eso creo que es el kit de la cuestión acá. Venimos comprobando, y en este caso se comprueba científicamente con métodos rigurosos, protocolos de universidades que desarrollan esto, con laboratorios súper controlados por la DEA, la FDA, el NIDA, que son todos entes que regulan este tipo de drogas. Se verificaba hasta que sea de la calidad necesaria para hacer este tipo de estudios, la droga que se le inyectaba endovenosa a la gente, para tener siempre, ¿no es cierto?, un mismo nivel de interacción de la droga con el físico del paciente.